¿Alguna vez has experimentado ese momento en el que tu mundo entero se desplaza sobre su eje, cuando una sola frase pronunciada por un extraño desmantela completamente todo lo que creías saber sobre las personas más cercanas a ti? Te hablo de ese instante devastador cuando la realidad atraviesa los muros cuidadosamente construidos de mentiras y te quedas ahí parado, viendo cómo los rostros de aquellos que amas se transforman de familiares a completamente irreconocibles. Eso es exactamente lo que me pasó en una sala de tribunal un martes por la tarde, que jamás voy a olvidar. Mi nombre no importa para esta historia, pero lo que importa es lo que presencié, lo que soporté, y cómo la simple pregunta de una jueza expuso una verdad tan devastadora que remodelaría por completo mi comprensión de mi familia, mi infancia y mi propia identidad. Tenía 23 años. Estaba sentado en esa sala de tribunal estéril con sus luces fluorescentes duras e incómodas bancas de madera. Mis palmas sudaban, mi corazón latía desbocado, completamente desprevenido para lo que estaba a punto de desarrollarse. El aire olía a papel viejo y cera para muebles, y recuerdo haber pensado qué extraño era que momentos tan trascendentales pudieran ocurrir en lugares tan ordinarios y mundanos. Siempre había creído que conocía a mi familia por dentro y por fuera, que éramos cercanos, que lo compartíamos todo, que el vínculo entre nosotros era irrompible y estaba construido sobre una base de honestidad y confianza. Qué ingenuo fui, qué hermosa y trágicamente ingenuo. La pregunta que hizo la jueza ni siquiera estaba dirigida a mí inicialmente. Era una consulta simple, una pregunta procedimental estándar que probablemente se hace en tribunales por todo el país todos los días. Pero la forma en que el rostro de mi madre perdió todo su color, la forma en que las manos de mi padre comenzaron a temblar, la forma en que los ojos de mi hermana se abrieron con algo que parecía puro terror, supe en ese instante que había estado viviendo en una ilusión cuidadosamente orquestada durante toda mi vida entera. Pero me estoy adelantando, y necesitas entender la historia completa. Necesitas caminar conmigo a través de cada doloroso paso de este viaje para realmente comprender la magnitud de lo que esa sola pregunta reveló. Déjame llevarte al principio, a un tiempo cuando todavía creía en la versión de cuento de hadas de mi familia, cuando pensaba que era afortunado de ser parte de algo tan aparentemente perfecto y completo. Creciendo, yo era el hijo del medio en lo que todos describían como la familia ideal. Mi padre era un arquitecto exitoso, mi madre era una querida maestra de primaria, mi hermano mayor era el niño dorado que sobresalía en todo lo que tocaba, y mi hermana menor era la bebé que todos adoraban. Vivíamos en una hermosa casa colonial con una cerca de estacas blancas. Literalmente, sé lo cliché que suena, pero era verdad. La casa estaba situada en una calle arbolada en un vecindario, donde todos conocían los nombres de todos, donde los niños montaban bicicletas hasta que se encendían las farolas de la calle, donde el verano significaba parrilladas y fiestas de cuadra, y el sonido de risas flotando a través de ventanas abiertas. Desde afuera, éramos perfectos. Éramos la familia que otros envidiaban, aquella que los vecinos señalaban como un ejemplo de lo que una familia debería ser. Mis padres nunca peleaban, al menos no frente a nosotros. Se tomaban de las manos en la iglesia, se besaban para despedirse cada mañana, celebraban cada aniversario con cenas elaboradas y regalos reflexivos. Mis hermanos y yo nos llevábamos bastante bien, las disputas infantiles usuales pero nada serio, nada que me hiciera cuestionar la fuerza de nuestros vínculos. Teníamos noches de juegos familiares cada viernes, tomábamos vacaciones juntos cada verano, nos reuníamos alrededor de la mesa del comedor cada tarde sin falta, compartiendo historias sobre nuestros días, riendo de los chistes terribles de mi padre, escuchando la sabiduría de mi madre sobre la vida y el amor y todo lo demás. Recuerdo sentirme tan agradecido, tan bendecido de ser parte de esta unidad, este equipo que parecía navegar la vida con tanta gracia y unidad. Mis amigos venían y comentaban sobre qué suerte tenía, cómo deseaban que sus familias fueran como la mía, y yo sonreía y asentía, secretamente de acuerdo, secretamente sintiendo que había ganado algún tipo de lotería cósmica. Pero aquí está lo que no entendía entonces, lo que no podía haber comprendido con mi joven e inocente mente.
La perfección siempre es una ilusión, y entre más perfecto algo parece en la superficie, más oscuros son los secretos que acechan debajo. Las grietas estuvieron ahí todo el tiempo, fisuras diminutas en la fundación que era demasiado confiado o demasiado ingenuo o demasiado cómodo para notar, y para cuando finalmente las vi por lo que eran, toda la estructura ya se estaba desmoronando. Dios mío, cuánto me arrepiento de no haber prestado atención a esas señales, de no haber confiado en esa vocecita dentro de mí que susurraba que algo no estaba bien. La primera vez que sentí que algo estaba genuinamente mal, realmente verdaderamente equivocado de una manera que hizo que mi estómago se revolviera, tenía como 16 años. Fue durante una de esas tardes ordinarias que debería haber sido completamente poco notable, pero de alguna manera no lo fue. Estábamos sentados en la cena, mi madre había hecho su famoso asado, el comedor estaba lleno de ese olor cálido y sabroso que usualmente hacía que todo se sintiera seguro y hogareño, y estábamos pasando por nuestra rutina habitual de compartir sobre nuestros días. Mi hermano mayor, Marcus, estaba hablando sobre sus solicitudes universitarias. Mi hermana Emma se estaba quejando sobre su tarea de matemáticas, y yo estaba medio escuchando, picoteando mi comida, cuando mencioné algo que había escuchado en la escuela. No era nada importante, solo un chisme sobre un profesor que aparentemente había sido despedido por razones que nadie entendía del todo, e hice un comentario casual sobre qué extraño era que los adultos a veces hicieran cosas que no tenían sentido, que a veces las personas no eran quienes parecían ser. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, la atmósfera en la habitación cambió tan dramáticamente que se sintió como si alguien hubiera aspirado todo el oxígeno. El tenedor de mi padre golpeó contra su plato, el sonido imposiblemente fuerte en el repentino silencio. El rostro de mi madre se quedó completamente inmóvil, congelado en esta extraña media sonrisa que no llegaba a sus ojos. Marcus miraba su comida con una intensidad que parecía excesiva, y Emma, quien solo tenía 12 años en ese momento, miraba alrededor de la mesa con confusión escrita por toda su cara. El silencio duró tal vez 5 segundos, pero se sintió como una eternidad, como si de alguna manera hubiera roto una regla no hablada que ni siquiera sabía que existía. Luego mi padre se aclaró la garganta, forzó una risa, y dijo algo sobre cómo me estaba poniendo demasiado filosófico, y mi madre rápidamente cambió el tema a planes de fin de semana, y todos parecieron relajarse de nuevo. Pero yo no me relajé. No pude, porque había sentido algo oscuro y sin nombre deslizarse a través de ese comedor, algo que me hizo darme cuenta de que había cosas sucediendo en mi familia que no entendía, conversaciones ocurriendo en habitaciones a las que no se me permitía entrar, secretos siendo guardados en una casa que siempre había creído estaba construida sobre transparencia y verdad. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba leyendo demasiado en un momento incómodo, que las familias tenían dinámicas extrañas a veces, y eso no significaba nada siniestro. Empujé el sentimiento hacia abajo, lo enterré profundo, pero nunca se fue completamente, solo se quedó ahí en mi pecho como una piedra fría, esperando. Te juro que desde ese momento algo cambió en mí, una semilla de duda que comenzó a crecer lentamente, alimentándose de cada pequeña inconsistencia que notaba, pero que no me atrevía a cuestionar abiertamente. Después de esa cena, comencé a notar otras cosas, pequeños detalles que había pasado por alto o descartado previamente. La forma en que mis padres dejaban de hablar abruptamente cuando yo entraba a una habitación, la forma en que mi hermano parecía cargar algún peso invisible sobre sus hombros, que lo hacía parecer mayor de lo que era, la forma en que mi hermana era mantenida casi obsesivamente protegida de ciertos temas y conversaciones. Había llamadas telefónicas que mi padre tomaba en su estudio con la puerta cerrada, conversaciones conducidas en tonos urgentes y susurrados, que terminaban en el momento en que escuchaba pasos en el pasillo. Había momentos cuando mi madre miraba al vacío con esta expresión de profunda tristeza, esta mirada perseguida, que desaparecía al instante en que se daba cuenta de que alguien estaba observando. Había fines de semana cuando mi padre desaparecía por horas sin explicación, alegando obligaciones de trabajo que parecían ocurrir con frecuencia creciente. Comencé a prestar atención a la forma en que mis padres interactuaban cuando pensaban que nadie estaba mirando.
y noté que el afecto que parecía tan genuino en público se volvía tenso y performativo en privado. Todavía se tomaban de las manos, pero no había calidez en ello. Todavía se besaban, pero era mecánico, obligatorio. Noté que mi hermano había comenzado a beber, no obviamente, no de una manera que levantara alarmas, pero olería alcohol en su aliento a veces cuando llegaba tarde a casa, y vería la forma en que sus manos temblaban por las mañanas. Noté que mi hermana se había vuelto cada vez más ansiosa, que tenía pesadillas que la hacían gritar en su sueño, que se aferraba a mi madre con una desesperación que parecía excesiva para una niña de su edad. Pero cada vez que intentaba hacer preguntas, cada vez que intentaba cavar bajo la superficie, me encontraba con deflexión y despido. Mis preocupaciones eran desechadas como angustia adolescente, como una imaginación hiperactiva, como estrés de la escuela. Me decían que era demasiado sensible, demasiado analítico, que necesitaba dejar de buscar problemas donde no existían. Y así aprendí a dudar de mis propias percepciones, a cuestionar mis propios instintos, a silenciar la voz dentro de mí que seguía insistiendo en que algo estaba fundamentalmente mal con la imagen que mi familia estaba presentando al mundo. ¿Sabes qué? Es increíble cómo una persona puede convencerse a sí misma de ignorar señales obvias cuando la alternativa es demasiado aterradora para contemplar. El incidente que finalmente nos llevó a esa sala de tribunal sucedió en una noche que comenzó como cualquier otra. Era finales de primavera. El aire estaba cálido y lleno del aroma de flores floreciendo, y yo estaba en casa de la universidad para el fin de semana. Había estado estudiando en la biblioteca local, y estaba caminando de regreso a mi auto cuando vi el vehículo de mi padre estacionado afuera de un restaurante en el centro, lo cual no era inusual, excepto que le había dicho a mi madre que estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Algo me hizo pausar, algún instinto que había aprendido a confiar después de años de sentir que me faltaban piezas de un rompecabezas, y me encontré caminando hacia la ventana del restaurante. Lo que vi a través de ese vidrio hizo que mi sangre se enfriara. Mi padre estaba sentado en una mesa de esquina con una mujer que no reconocía, una mujer que definitivamente no era una colega de trabajo, basándome en la forma en que él sostenía su mano, basándome en la intimidad de su lenguaje corporal, basándome en la forma en que se inclinó para besarla cuando pensó que nadie estaba mirando. Me quedé ahí congelado, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría romperse a través de mis costillas. Mi mente acelerada para darle sentido a lo que estaba presenciando. Un amorío. Mi padre estaba teniendo un amorío, y de repente tantas cosas comenzaron a hacer clic en su lugar. Las noches tardías, el comportamiento distraído, la distancia entre mis padres que había notado pero no podía explicar. Me sentí enfermo, físicamente enfermo, traicionado no solo en mi propio nombre sino en el de mi madre, en nombre de la unidad familiar en la que había creído con tal fe ciega. No lo confronté esa noche. No pude. Estaba demasiado conmocionado, demasiado devastado. Solo caminé de regreso a mi auto en un aturdimiento y conduje a casa, donde encontré a mi madre en la cocina preparando té, tarareando para sí misma, completamente inconsciente de que su mundo estaba construido sobre una fundación de mentiras. Quería decirle, debería haberle dicho, pero algo me detuvo, tal vez miedo, tal vez lealtad mal guiada a mi padre, tal vez la esperanza infantil de que si no lo decía en voz alta, no sería real. En cambio, fui a mi habitación y lloré en silencio en mi almohada, lamentando la muerte de mis ilusiones, lamentando la familia que pensé que tenía pero aparentemente nunca tuve. Imagínate, ahí estaba yo, un joven adulto que pensaba que lo tenía todo resuelto, y de repente me doy cuenta de que no sabía nada, absolutamente nada sobre mi propia familia. Las siguientes semanas fueron tortura pura. Cargaba el peso de ese secreto como una carga física, y me estaba comiendo vivo desde adentro hacia afuera. No podía mirar a mi padre sin sentir una mezcla de disgusto y decepción. No podía ver la confianza inocente de mi madre sin sentirme culpable por no decirle la verdad. No podía participar en nuestras cenas familiares y noches de juegos sin sentirme como el mayor hipócrita del mundo. Comencé a evitar venir a casa, inventando excusas sobre tareas escolares y obligaciones sociales,
Cualquier cosa para no tener que sentarme en esa casa y pretender que todo era normal. Pero el universo tiene una forma de forzar la verdad a la luz, ya sea que estemos listos para ella o no. Fue mi hermano Marcus quien finalmente puso en marcha la cadena de eventos, aunque no lo supe en ese momento. Aparentemente había estado luchando con demonios propios, demonios que apenas estaba comenzando a entender, y en un momento de coraje desesperado, o debilidad desesperada, todavía no estoy seguro de cuál, fue a la policía con información sobre nuestro padre. No sabía cuál era esa información. Nadie me dijo nada. Todo lo que sabía era que de repente había oficiales de policía en nuestra puerta, había una orden siendo servida, había preguntas siendo hechas que hacían que el rostro de mi madre se pusiera blanco de terror. Mi padre fue arrestado, justo ahí en nuestra sala de estar con las fotos familiares mirando desde las paredes, con los cojines decorativos que mi madre había arreglado cuidadosamente en el sofá, con todo lo que representaba nuestra vida normal siendo testigo de su destrucción. Los cargos eran serios: crímenes financieros, fraude, malversación de su firma, cosas que ni siquiera podía comprender completamente en ese momento, porque estaba demasiado ocupado tratando de procesar la vista de mi padre esposado, tratando de entender cómo el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta, y me ayudó con mi tarea, y me dijo que estaba orgulloso de mí, podía ser un criminal. En serio, ¿cómo procesas eso? ¿Cómo reconcilias la imagen que tienes de alguien con la realidad de quienes realmente son? La investigación que siguió destrozó a nuestra familia de maneras que nunca podría haber imaginado. Cada aspecto de nuestras vidas fue escrutado, examinado, desarmado por extraños a quienes no les importaba nuestro dolor o nuestra dignidad. Registros financieros fueron confiscados, computadoras fueron incautadas, entrevistas fueron conducidas con todos quienes nos habían conocido alguna vez. Los medios se enteraron de la historia, y de repente, nuestra tragedia privada era entretenimiento público. Nuestro nombre fue arrastrado por el lodo. Vecinos que alguna vez habían sonreído y saludado ahora cruzaban la calle para evitarnos. Mi madre estaba devastada, no solo por los crímenes de mi padre, sino por la revelación de su amorío, que salió durante la investigación como un cuchillo más en su espalda. Se movía por la casa como un fantasma, apenas comiendo, apenas durmiendo, llorando en momentos aleatorios cuando pensaba que nadie estaba mirando. Emma se volvió aún más retraída, rehusando ir a la escuela debido a las burlas y susurros de otros niños, pasando horas en su habitación con la puerta cerrada. Marcus, quien había sido el que se presentó, era tratado como un traidor por algunos familiares y como un héroe por otros, y la presión de esa dicotomía parecía estar rompiéndolo. Y yo estaba atrapado en medio de todo, tratando de ser fuerte para todos los demás, mientras sentía que me estaba ahogando, tratando de darle sentido a cómo la vida que había conocido y confiado había resultado ser nada más que una mentira elaborada. Seguía pensando en todas esas cenas, todas esas vacaciones familiares, todos esos momentos de supuesta felicidad, y preguntándome cuánto de eso había sido real y cuánto había sido actuación. ¿Mi padre alguna vez realmente nos amó? ¿O simplemente habíamos sido accesorios en su fachada cuidadosamente construida? ¿Mi madre había sabido en algún nivel y elegido mirar hacia otro lado? ¿O había sido tan engañada como el resto de nosotros? Estas preguntas me perseguían, me mantenían despierto por las noches, me seguían a través de mis días como sombras malévolas. ¡Ay, Dios mío! El dolor de darte cuenta de que tu infancia entera fue básicamente una mentira, eso es algo que no le deseo a nadie. El juicio estaba programado para principios de otoño, y a medida que se acercaba la fecha, la tensión en nuestra familia alcanzó niveles insoportables. Tuvimos reuniones con abogados, discusiones interminables sobre estrategia y testimonio, preparaciones para lo que diríamos y cómo lo diríamos. Mi padre se declaró inocente, lo que significaba que teníamos que pasar por toda la terrible experiencia de un juicio en lugar de simplemente aceptar un acuerdo de culpabilidad y seguir adelante. Parte de mí entendía su razonamiento. Quería pelear, quería probar que los cargos estaban exagerados o malinterpretados, quería salvar algún fragmento de su reputación. Pero otra parte de mí, la parte que lo había visto con esa mujer, la parte que había visto a mi madre llorar hasta quedarse dormida noche tras noche,
Esa parte quería que simplemente admitiera lo que había hecho y enfrentara las consecuencias. No estábamos obligados a asistir al juicio como familia, pero mi madre insistió. Dijo que necesitábamos presentar un frente unido, que necesitábamos mostrarle al mundo que nos apoyábamos mutuamente sin importar qué. No tuve el corazón de decirle que no me sentía unido, que me sentía fracturado y roto e inseguro de quién se suponía que debía ser en esta nueva realidad. Así que acepté ir, y en esa fatídica mañana de martes, me puse mi mejor ropa, traté de hacerme ver presentable y compuesto, y viajé al Palacio de Justicia con mi familia en un silencio tan espeso que era sofocante. El Palacio de Justicia era un edificio imponente, todo concreto y vidrio y autoridad fría, y caminar a través de esas puertas se sintió como entrar en algún tipo de dimensión alternativa donde las reglas de la vida normal ya no aplicaban. Nos sentamos en la galería, mi madre a un lado de mí y Emma al otro, ambas rígidas de tensión, ambas mirando directamente adelante como si pudieran forzarse a través de esta terrible experiencia mediante pura fuerza de determinación. Marcus se sentó separadamente, ya que estaba listado como testigo para la fiscalía, y podía sentir el peso de su ausencia, la manifestación física de la división que se había abierto en nuestra familia. De verdad, ese día fue uno de los más largos y dolorosos de mi vida. Los procedimientos del juicio fueron secos y técnicos, abogados hablando en un lenguaje que parecía diseñado para obscurecer, en lugar de aclarar, testigos siendo llamados a testificar sobre estados financieros y negociaciones comerciales que no significaban nada para mí. Encontré que mi atención se desviaba. Me encontré estudiando a las otras personas en la sala del tribunal, la jueza con su expresión severa y ojos agudos, los miembros del jurado tratando de mantenerse enfocados y atentos, la reportera de la corte tecleando con eficiencia mecánica. Horas pasaron en este extraño limbo, y comencé a sentir que tal vez lograríamos pasar por esto. Tal vez sería doloroso pero sobrevivible. Tal vez podríamos comenzar a recoger los pedazos y averiguar cómo seguir adelante. Entonces el fiscal llamó a un testigo que no había esperado, un colega de mi padre que había trabajado con él por más de 15 años, alguien que había conocido en picnics de la compañía y fiestas de vacaciones, alguien que siempre había parecido amigable y confiable. Este hombre tomó el estrado, fue juramentado, y comenzó a testificar sobre discrepancias que había notado en las cuentas de la compañía, sobre sus preocupaciones que había llevado a la junta directiva, sobre evidencia que había reunido que apuntaba a fraude sistemático durante un periodo de años. Fue un testimonio condenatorio, detallado y específico, y vi el rostro de mi padre ponerse cada vez más tenso a medida que el testigo hablaba. Pero fue lo que vino después lo que cambió todo. La jueza, una mujer en sus 60 con cabello gris recogido en un moño ordenado y gafas posadas en el extremo de su nariz, se inclinó hacia adelante e hizo una pregunta que parecía inocua al principio. Dijo, y recuerdo sus palabras exactas porque están quemadas en mi memoria para siempre, dijo, «Señor Harrison», en su testimonio, mencionó que el acusado a menudo involucraba a su familia en eventos de la compañía y usaba los nombres de sus hijos para varias cuentas y transacciones. ¿Puede decirme, estaban los hijos del acusado conscientes de que sus identidades estaban siendo usadas de esta manera? El testigo dudó, miró a mi padre, luego dijo claramente, basándome en conversaciones que tuve con el acusado, su señoría, al menos uno de sus hijos no solo estaba consciente, sino que participó activamente en algunas de estas transacciones. La sala del tribunal pareció explotar y congelarse al mismo tiempo. Sentí la mano de mi madre agarrar la mía con fuerza que dejaba moretones. Sentí a Emma ponerse rígida a mi lado. Escuché jadeos y susurros ondular a través de la galería. Pero lo que más recuerdo, lo que me perseguirá por el resto de mi vida, es la expresión en el rostro de mi padre cuando miró hacia atrás hacia nosotros. No era culpa o remordimiento o disculpa. Era cálculo. Era el rostro de alguien que acababa de ser atrapado y estaba tratando frenéticamente de averiguar cómo minimizar el daño. Y luego, lentamente, con un horror que se sintió como ahogarse en agua helada, vi cómo los ojos de ambos de mis padres se movieron a Marcus, vi cómo comprensión y acusación y traición destellaron a través de sus rasgos. Mi hermano dorado y perfecto mayor que siempre había hecho todo bien,
que había sido el orgullo y la alegría de mi padre, había estado involucrado en el fraude. Él había sabido, había participado, y su presentarse ante la policía no había sido un acto de conciencia, sino un acto de autopreservación, un intento de asegurar inmunidad para sí mismo entregando a mi padre. La jueza pidió aclaración, preguntó cuál hijo había estado involucrado, y el testigo dijo el nombre de Marcus en voz alta en esa sala del tribunal para que todos escucharan, y sentí que toda mi comprensión de la historia de mi familia se reescribía a sí misma en un instante. ¿Has tenido alguna vez esa experiencia donde de repente todo lo que pensabas que sabías tiene sentido de una manera completamente diferente y terrible? Todas esas conversaciones privadas entre mi padre y Marcus, toda esa presión y expectativa que había sido puesta sobre él, todas esas veces que había envidiado su cercanía con nuestro padre, todo había sido construido sobre corrupción y crimen. ¿Sabes qué? En ese momento sentí como si el piso se hubiera abierto debajo de mí, pero las revelaciones no se detuvieron ahí, porque mi madre, a quien había pensado como la víctima inocente en todo esto, a quien había compadecido y protegido y preocupado, mi madre se puso de pie en esa sala del tribunal y dijo con una voz que temblaba de emoción: «Eso no es cierto. Marcus me estaba protegiendo a mí. Yo fui quien ayudó a mi esposo. Yo mantuve el segundo conjunto de libros. Yo facilité las transferencias. Marcus solo se enteró porque vio documentos en nuestra oficina en casa y trató de detenernos». El silencio que siguió fue absoluto, total, ensordecedor. La jueza pidió orden aunque nadie estaba haciendo ningún sonido. Todos estaban demasiado conmocionados, demasiado aturdidos por lo que estábamos presenciando. Mi madre continuó, lágrimas corriendo por su rostro, explicando que había sabido sobre el fraude de mi padre por años, que lo había ayudado a ocultarlo, que lo había hecho porque estaban endeudados, porque el amorío de mi padre había estado costando dinero que no tenían, porque estaba aterrada de perder la vida que habíamos construido, el estatus que disfrutábamos, el respeto de nuestra comunidad. Habló sobre cómo Marcus había descubierto lo que estaban haciendo y amenazó con ir a las autoridades a menos que se detuvieran, sobre cómo le habían prometido que terminarían las cosas y harían las cosas bien, pero en cambio habían continuado e incluso escalado. Habló sobre cómo Marcus finalmente fue a la policía no para traicionarlos, sino porque sintió que no tenía otra opción, porque el fraude había crecido demasiado grande, porque otras personas estaban comenzando a notar. Emma estaba llorando a mi lado, todo su cuerpo temblando con sollozos, y puse mi brazo alrededor de ella aunque me estaba desmoronando yo mismo, aunque sentía que no podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que estaba escuchando. La madre que había amado y confiado, quien me había enseñado sobre honestidad e integridad, quien había sido mi brújula moral toda mi vida, había sido cómplice en crímenes que habían herido a personas inocentes, habían destruido vidas y medios de vida, todo para mantener una ilusión de éxito y felicidad. Dios mío, ¿cómo procesas algo así? ¿Cómo sigues adelante cuando descubres que la persona en quien más confiabas en el mundo te ha estado mintiendo todo el tiempo? La jueza llamó a un receso, y fuimos sacados de la sala del tribunal a una pequeña sala de conferencias donde una defensora de víctimas trató de explicar qué sucedería a continuación. Trató de ofrecer consuelo y recursos, pero no podía escuchar sus palabras sobre el rugido en mis oídos. Miré a mi madre. Realmente la miré por primera vez en mi vida, y vi a una extraña, alguien que no conocía y no estaba seguro de querer conocer. Miré a Emma, quien solo tenía 17 años, y acababa de enterarse de que ambos de sus padres eran criminales, que su hermano había estado atrapado en sus esquemas, que todo lo que había creído sobre su familia era una mentira. Quería consolarla, pero no tenía ningún consuelo que ofrecer. Me estaba ahogando en mi propio dolor y confusión y enojo. Marcus fue traído para hablar con nosotros, acompañado por su abogado, y la expresión en su rostro era una de profundo alivio, mezclado con profunda culpa. Trató de explicar, trató de justificar sus decisiones, trató de hacernos entender la posición imposible en la que había estado, pero no podía escuchar. Estaba demasiado abrumado por la avalancha de revelaciones que simplemente seguían llegando.
Mi padre había estado teniendo un amorío. Mi madre había sido cómplice en sus crímenes. Mi hermano había sido atrapado en el medio y forzado a tomar decisiones imposibles. Y yo había estado completamente ciego a todo, viviendo en un mundo de fantasía mientras mi familia se pudría desde adentro. La vida perfecta en la que había creído, la familia ideal de la que había estado tan orgulloso, nunca había existido en absoluto. Había sido una producción cuidadosamente escenificada, y yo había sido el único que no sabía que era parte de un show. Imagínate, 23 años viviendo una mentira, 23 años pensando que sabías quiénes eran las personas más importantes en tu vida, solo para descubrir que no sabías nada en absoluto. Las consecuencias de ese día fueron caos, caos puro y absoluto. Mi madre fue arrestada, acusada como cómplice de los crímenes de mi padre, y los dos fueron retenidos en espera de audiencias adicionales. Marcus recibió inmunidad a cambio de su testimonio, pero el precio de esa inmunidad fue sus relaciones con nuestros padres, quienes se sintieron completamente traicionados por su cooperación con las autoridades, aunque su alternativa hubiera sido prisión. Emma y yo estábamos de repente solos, dos jóvenes adultos tratando de averiguar cómo sobrevivir en los escombros de nuestra familia implosionada. La casa en la que habíamos crecido fue confiscada como parte del proceso de decomiso de activos, junto con nuestros autos, nuestros ahorros, todo lo que nuestros padres habían acumulado a través de sus actividades ilegales. Nos mudamos a un pequeño apartamento juntos, juntando el poco dinero que teníamos de nuestros propios trabajos y ahorros, tratando de averiguar cómo pagar necesidades básicas, mientras también lidiábamos con la devastación emocional de lo que habíamos aprendido. Miembros de la familia extendida se acercaron, algunos ofreciendo apoyo, otros ofreciendo juicio y crítica, la mayoría queriendo distanciarse del escándalo que había envuelto nuestro nombre. Tuve que tomar una licencia de la universidad porque ya no podía pagar la matrícula, y no podía enfocarme en estudiar de todos modos. Mi mente estaba demasiado fracturada, demasiado consumida con tratar de entender cómo había perdido todas las señales, cómo había sido tan ingenuo y confiado. Emma dejó la escuela secundaria temporalmente, incapaz de enfrentar el chisme y las miradas de sus compañeros de clase, incapaz de pretender que estaba bien cuando tan claramente no lo estaba. Pasamos nuestros días en una niebla de dolor y enojo, a veces hablando por horas sobre nuestros sentimientos y recuerdos, a veces sentados en silencio porque no había palabras adecuadas para expresar lo que estábamos experimentando. Me encontré revisando obsesivamente mi infancia, analizando cada recuerdo a través de este nuevo lente de conocimiento, viendo engaño y manipulación en momentos que alguna vez había atesorado como conexión genuina. Cada día festivo, cada cumpleaños, cada hito familiar ahora estaba manchado por el conocimiento de que todo había sido financiado con dinero robado, construido sobre mentiras, actuado para una audiencia que nos incluía a nosotros los niños que no teníamos idea de que estábamos siendo engañados. En serio, el dolor de esa realización era físico, como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. La terapia se volvió esencial para Emma y para mí, individual y conjuntamente, mientras tratábamos de procesar el trauma de lo que habíamos experimentado. Mi terapeuta me ayudó a entender que no era responsable de las decisiones de mis padres, que no podía haber sabido lo que no me dijeron, que ser confiado y creer lo mejor de las personas no era un defecto de carácter, pero saber esas cosas intelectualmente no hizo que el dolor desapareciera. No sanó las heridas profundas de traición y desilusión. Emma luchó incluso más que yo, su sentido de identidad completamente destrozado, su capacidad de confiar en alguien incluyéndome a mí severamente dañada. Tenía pesadillas constantemente, ataques de pánico que la dejaban jadeando por aire y sollozando incontrolablemente, momentos de disociación donde parecía desconectarse de la realidad por completo. Hice mi mejor esfuerzo para estar ahí para ella, para proporcionar estabilidad y apoyo, pero apenas me estaba sosteniendo yo mismo, apenas sobreviviendo cada día. Marcus trató de mantener contacto con nosotros, pero fue difícil. Nuestra relación fue complicada por lo que había pasado, por los secretos que había guardado, por su papel en exponer a nuestros padres aunque había hecho lo correcto. Parte de mí estaba agradecido con él por ser lo suficientemente valiente para detener el fraude,
por elegir integridad sobre lealtad a padres corruptos, pero otra parte de mí lo resentía por destrozar nuestras ilusiones, por forzarnos a enfrentar verdades para las que no estábamos listos para confrontar. Nuestros padres finalmente se declararon culpables de cargos reducidos y recibieron sentencias de prisión. Mi padre por 5 años y mi madre por 3, y tuvimos que decidir si queríamos mantener relaciones con ellos o cortarlos completamente. Emma rehusó todo contacto, incapaz y no dispuesta a perdonar, pero me encontré yendo a visitarlos ocasionalmente, impulsado por alguna mezcla complicada de deber y curiosidad y emociones no resueltas. Esas visitas fueron dolorosas y extrañas, sentándome frente a personas que se parecían a mis padres, pero se sentían como extraños, escuchando sus explicaciones y justificaciones, y disculpas que nunca se sintieron del todo adecuadas o sinceras. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Has tenido que decidir si perdonar a alguien que te traicionó de una manera tan fundamental? Cuéntamelo en los comentarios porque de verdad quiero saber cómo otras personas navegan estas situaciones imposibles. Lentamente, dolorosamente, durante meses y luego años, Emma y yo comenzamos a reconstruir nuestras vidas de las ruinas de nuestra familia. Aprendimos a confiar de nuevo, cautelosamente y selectivamente, construyendo amistades con personas que probaron a través de acción consistente que eran dignas de esa confianza. Volvimos a la escuela, Emma eventualmente obteniendo su GED y comenzando en un colegio comunitario, yo regresando para terminar mi título con la ayuda de ayuda financiera y trabajos de medio tiempo. Creamos nuevas tradiciones y nuevos recuerdos que no estaban manchados por los crímenes de nuestros padres, celebrando días festivos a nuestra manera, marcando hitos sin la sombra de nuestro pasado colgando sobre nosotros. Aprendimos que la familia no se trata solo de sangre y biología, se trata de elección y compromiso, y aparecer el uno para el otro incluso cuando las cosas son difíciles. Aprendimos que la perfección es una ilusión, y que el amor real, la conexión real, requiere honestidad y vulnerabilidad y el coraje de ser defectuoso e imperfecto juntos. Aprendimos que éramos más fuertes de lo que habíamos imaginado, más resilientes, más capaces de sobrevivir e incluso prosperar en circunstancias que deberían habernos destruido. El viaje no fue lineal. Hubo contratiempos y días malos, momentos cuando el dolor se sintió abrumador y el futuro se sintió imposible, pero seguimos avanzando porque esa era la única opción, porque quedarnos atascados en amargura y enojo y dolor hubiera significado dejar que las decisiones de nuestros padres destruyeran nuestras vidas también. Comencé a entender que podía reconocer el dolor de lo que había pasado, mientras también rehusaba dejar que me definiera, que podía llorar la familia que había perdido, mientras también construía algo nuevo, y con suerte más saludable para mí mismo. Aprendí a separar las acciones de mis padres de mi propio valor, a reconocer que sus crímenes y mentiras no decían nada sobre mi valor como persona, a dejar de cargar vergüenza que no era mía para cargar. Hay la cantidad de trabajo que toma sanar de algo así. Es increíble, pero te juro que es posible. Es absolutamente posible reconstruir tu vida después de una traición tan devastadora. Ahora, varios años alejado de ese día en la sala del tribunal, puedo mirar hacia atrás en lo que sucedió con una perspectiva que no podía acceder cuando estaba en medio del trauma. Entiendo ahora que la pregunta de la jueza no fue lo que destruyó a mi familia. Mi familia ya estaba destruida, ya estaba construida sobre una fundación de mentiras y secretos que siempre iba a colapsar eventualmente. Esa pregunta solo nos forzó a confrontar la verdad que habíamos estado evitando, que habíamos sido cómplices en evitar incluso cuando las señales estaban ahí. Entiendo que las decisiones de mis padres vinieron de sus propios miedos e inseguridades y fallas morales, que priorizaron comodidad y estatus sobre integridad, que se convencieron a sí mismos de que los fines justificaban los medios hasta que estaban tan profundos que no podían ver una salida. Entiendo que Marcus fue puesto en una situación imposible e hizo la mejor elección que pudo bajo circunstancias terribles, que elegir exponer malas acciones incluso cuando lastima a personas que amas es una de las cosas más difíciles y valientes que una persona puede hacer. Entiendo que Emma y yo no somos víctimas en el sentido de ser indefensos o definidos por lo que nos pasó.
Somos sobrevivientes que tenemos todo el derecho de estar enojados y heridos, pero también todo el derecho de sanar y avanzar y crear vidas que reflejen nuestros valores en lugar de nuestro trauma. La experiencia me cambió fundamentalmente. Me hizo más cauteloso y menos confiado de algunas maneras, pero también más compasivo y más consciente de la complejidad de la naturaleza humana de otras maneras. Sé ahora que las personas son capaces tanto de amor tremendo como de daño tremendo, a veces hacia las mismas personas, a veces simultáneamente. Sé que todos están peleando batallas que no podemos ver, cargando secretos que dan forma a su comportamiento de maneras que no entendemos. Sé que el juicio debe ser templado con empatía incluso cuando las personas han tomado decisiones terribles, porque esas decisiones siempre vienen de algún lugar, de dolor o miedo, o desesperación que tal vez no comprendamos. ¿Sabes qué es lo más loco de todo? Que después de todo lo que pasó, después de toda la traición y el dolor, todavía puedo encontrar gratitud por las lecciones que aprendí, por la fuerza que desarrollé, por la persona en la que me convertí a través del proceso de sanar. Si pudiera regresar y decirle algo a mi yo más joven, diría esto: confía en tus instintos. Cuando algo se siente mal, probablemente lo es, y no deberías dejar que nadie te convenza de dudar de tus propias percepciones. Diría: la perfección siempre es una señal de alerta. Las familias reales son desordenadas e imperfectas, y luchan abiertamente a veces, y eso es en realidad más saludable que la fachada de impecabilidad. Diría: no eres responsable de las decisiones de tus padres o de guardar sus secretos. Mereces vivir en la verdad incluso cuando la verdad es dolorosa. Diría: está bien estar enojado, está bien sentirse traicionado, está bien llorar la pérdida de lo que pensaste que tenías. Todos esos sentimientos son válidos y partes necesarias de la sanación. Más importante, diría: sobrevivirás esto, reconstruirás, descubrirás fuerza y resiliencia que no sabías que poseías, y eventualmente encontrarás paz e incluso felicidad de nuevo, aunque eso parece imposible ahora mismo. El camino será largo y difícil y lleno de contratiempos, pero lo caminarás, un paso a la vez, y emergerás del otro lado como alguien más sabio y más fuerte, y más auténticamente tú mismo, de lo que eras antes. De verdad, si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia es que los seres humanos somos increíblemente resilientes, capaces de sanar de cosas que parecen absolutamente imposibles de sobrevivir. A todos los que están viendo este video, quiero que sepan que si han experimentado traición o desilusión en su familia, si han descubierto que las personas en las que confiaban no eran quienes pensaban que eran, no están solos. Tantos de nosotros andamos por ahí cargando estas heridas ocultas, estos duelos privados de los que no hablamos porque estamos avergonzados, o porque pensamos que nadie más entenderá. Pero la verdad es que el trauma familiar es mucho más común de lo que reconocemos, y no hay vergüenza en haber sido engañado por personas que amabas. Solo hay coraje en elegir enfrentar la verdad y sanar de ella. Estoy compartiendo mi historia no porque quiero simpatía o atención, sino porque creo que hablar nuestras verdades, especialmente las dolorosas e incómodas, es como rompemos los ciclos de secreto y vergüenza que permiten que la disfunción continúe a través de generaciones. Quiero ser la persona que necesitaba cuando estaba sentado en esa sala del tribunal, viendo mi mundo colapsar. Quiero ser la voz que dice que está bien no estar bien. Está bien estar enojado con tus padres. Está bien llorar una familia que nunca realmente existió excepto en tu imaginación. ¿Has experimentado algo similar en tu propia familia? ¿Has descubierto secretos que cambiaron cómo entendías tu pasado? De verdad quiero escuchar tus historias en los comentarios abajo, porque compartir nuestras experiencias es cómo nos damos cuenta de que no estamos solos, cómo construimos comunidad y apoyo con otros que entienden por lo que hemos pasado. Por favor, toma un momento para dejar un comentario sobre tu propio camino con la traición familiar, o sobre lo que esta historia trajo para ti, porque tu voz importa y tu experiencia importa, y alguien más leyendo podría necesitar escuchar exactamente lo que tienes que decir. También quiero enfatizar qué importante es realmente entender y procesar este tipo de experiencias, en lugar de solo empujarlas hacia abajo y pretender que todo está bien. La negación y la evitación pueden proporcionar alivio temporal, pero previenen la sanación real,
nos mantienen atascados en patrones que no nos sirven, nos roban la oportunidad de crecer y cambiar y convertirnos en versiones más integradas de nosotros mismos. Este contenido, estas historias sobre experiencias humanas reales y luchas reales, importan porque nos ayudan a darle sentido a nuestras propias vidas, proporcionan espejos en los cuales podemos ver nuestro propio dolor reflejado y validado, ofrecen esperanza de que la sanación es posible incluso después de una traición devastadora. Entonces, por favor, si esta historia resonó contigo, si tocó algo en tu corazón, o te hizo pensar sobre tu propia dinámica familiar de una manera nueva, deja un me gusta en este video para mostrar tu apoyo y para ayudar a que este mensaje llegue a más personas que podrían necesitar escucharlo. El algoritmo favorece videos con alto compromiso, así que tu me gusta en realidad ayuda a otros a encontrar este contenido cuando están buscando comprensión y conexión. Es una pequeña acción que tiene impacto real. Y si quieres escuchar más historias como esta, más relatos honestos y crudos de personas reales lidiando con luchas reales, por favor suscríbete a Yo lo viví ahora mismo, haciendo clic en ese botón de suscripción. Este canal está dedicado a compartir experiencias humanas auténticas, sin endulzar o juzgar, a crear un espacio donde las personas pueden venir a sentirse menos solas en su dolor y más empoderadas en su sanación. Cubrimos todo tipo de historias sobre disfunción familiar, traición, recuperación de trauma y crecimiento personal, todas contadas desde un lugar de honestidad y vulnerabilidad que creo que es tan desesperadamente necesario en nuestro mundo de perfección curada de redes sociales. Cuando te suscribes, te unes a una comunidad de personas comprometidas con decir la verdad y sanar, personas que entienden que la vida real es complicada y dolorosa y hermosa todo al mismo tiempo, personas que se rehúsan a pretender que todo está bien cuando no lo está. Asegúrate de tocar esa campanita de notificaciones también, para que nunca te pierdas una nueva historia, porque publicamos regularmente, y cada historia tiene el potencial de proporcionar exactamente la perspectiva o validación o inspiración que necesitas en ese momento. Muchísimas gracias por ver, por escuchar, por ser parte de esta comunidad, por tener el coraje de comprometerte con verdades difíciles e incómodas. Sé que estas historias no son fáciles de escuchar, traen nuestro propio dolor y nuestros propios problemas no resueltos, pero esa es exactamente la razón por la que son importantes, porque el crecimiento sucede en la incomodidad. La sanación sucede cuando dejamos de evitar y comenzamos a enfrentar lo que duele. Recuerda que tu historia también importa, sea lo que sea por lo que hayas pasado, sean cuales sean los secretos que hayas cargado, sean cuales sean las traiciones que hayas soportado, son válidas y merecen ser reconocidas y procesadas. Mereces apoyo y comprensión, y la oportunidad de sanar, no solo para sobrevivir, sino para realmente prosperar más allá de tu trauma. Sigue regresando a este canal para más historias que te desafiarán y te consolarán, y te recordarán que nunca estás solo en tus luchas. Y por favor sigue participando en los comentarios, porque así es como construimos el tipo de comunidad que en realidad hace una diferencia en las vidas de las personas. Hasta la próxima vez, cuídense, sean gentiles con su camino de sanación, y recuerden que la verdad, sin importar qué tan dolorosa, siempre es mejor que hermosas mentiras.